Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz. Perdón, hermanos, Gálatas capítulo 3. Les estoy leyendo capítulo 1, perdón. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Ahí donde está, usted incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones en esta preciosa mañana. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias, mi Dios, porque, Señor, por medio de estas ondas, Señor, por medio de internet, podemos transmitir tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos que ahorita está, Señor, en su casa, junto con nosotros. Gracias, mi Dios del cielo, por todas tus bendiciones. Gracias por tu cuidado, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra a ti por siempre y para siempre, Señor. Y hoy día pedimos que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que hoy día, Señor, puedas tú, Señor, por medio de tu palabra, confrontarnos, hablarnos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que esta palabra pueda producir fruto en nosotros. Fruto en abundancia, Señor. Que nuestras vidas sean cambiadas por medio de tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo en medio de, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, ahí donde estamos, en nuestros hogares. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, de transformación, cambio, Señor, todo lo que, Señor, tu Espíritu Santo hace en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. El tema del día de hoy es la ley y el evangelio. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, aceptamos a Cristo en nuestros corazones, surgen muchas preguntas en nosotros después de que nosotros hemos aceptado. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer ahora para agradar a Dios? ¿Espera Dios que yo obedezca los 10 mandamientos? ¿Tengo que hacer alguna penitencia para ser salvo?
Y todas estas preguntas muchas veces vienen a nuestras mentes, a nuestras cabezas. Y en estas semanas que hemos estado comenzando esta obra, hemos estado estudiando la pregunta o más bien hemos tratado de entender qué es el Evangelio. Y yo lo invito a que vaya ahí en el canal de YouTube y usted puede encontrar todos los mensajes anteriores y los escuche de nuevo para ir entendiendo más qué es el Evangelio. Algunos de ustedes probablemente vienen de una religión en donde, aparte de la fe en Cristo, había que hacer ciertas cosas para que Dios estuviera satisfecho y entonces ganarnos su favor. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, este es el tema principal de Gálatas. Pablo se dirige a una iglesia en que los falsos maestros, conocidos como judaizantes, decían que para ser cristiano había que seguir la ley del Antiguo Testamento, además de creer en Cristo. Hablaban de la circuncisión y otras posibles reglas y costumbres judías. Eran defendidas por estos judaizantes y querían que estos nuevos cristianos las cumplieran. Y esto sucede con mucha frecuencia también en nuestros días, cuando no entendemos la relación que hay entre la ley y el evangelio. Y cuando no entendemos esto, entonces somos llevados a dos errores opuestos, pero igualmente destructivos. El uno es el legalismo y el otro el libertinaje. Los legalistas continúan viviendo bajo la ley, creyendo que la aprobación de Dios de alguna manera depende de lo correcto de su conducta. O sea, de qué tan bien me porto, cómo me visto, cómo hablo, cómo actúo, tantas cosas. Ahora, las personas libertinas es lo opuesto, porque estas personas descartan la ley y creyendo que porque están bajo la gracia, pues entonces las reglas de Dios ya no importan y entonces se escucha la famosa frase que dice, Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Pero entonces, tanto el legalismo como el libertinaje son destructivos para el evangelio. Ahora, para evitar caer en esto, debemos entender entonces la relación bíblica que hay entre la ley y el evangelio. Y este es el resumen de esta enseñanza hoy día. Dice así, la ley nos conduce al evangelio y el evangelio nos libera para obedecer la ley. En Gálatas capítulo 3, Pablo nos lleva a una lección a través del Antiguo Testamento. En el capítulo 2 introduce una doctrina que se le llama la doctrina de la justificación solo por fe. Y en este capítulo 3, Pablo vuelve a presentar esta doctrina, pero ahora defiende esta doctrina. Entonces, para que podamos entender esa relación entre la ley y el evangelio, debemos entender nosotros qué es la justificación. Y la justificación, dice, es el medio por el cual Dios declara justo al pecador que pone su fe en Jesucristo. La justificación significa que aunque somos culpables por nuestros pecados, Dios nos perdona y nos ve como que si nunca hubiéramos pecado, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también la justificación no es algo que ganamos por nuestras obras, sino que es un regalo que Dios nos da, oiga, por medio de la fe. Punto número 1. La ley es el estándar de la justicia perfecta de Dios. Ahora, ¿qué es la ley? Para que entendamos qué es la ley. Bueno, la ley es el conjunto de mandamientos dados por Dios a través de Moisés, diseñados para revelar el estándar perfecto de la justicia divina. La ley se nos da para que sepamos cuál es el estándar, cuál es el nivel de la justicia perfecta y divina de Dios. Pero al mismo tiempo, la ley existe para
exponer la incapacidad humana para cumplir la ley. Vemos entonces que la ley nadie la puede obedecer y que no podemos ser salvos por medio de la ley. Y el Evangelio nos dice que la salvación es por medio de la fe sin las obras de la ley. Estos creyentes de Gálatas, los de ahí de Gálatas, los de Galacia, necesitaban reconocer que recibieron el Espíritu Santo por la fe, no por las obras de la ley. Y entonces nos dice el versículo 1 al 5, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y Pablo les hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La primera pregunta que Pablo hace o que presenta para exhortarles acerca de la verdad de la justificación, que esa justificación es por fe y no por obras. La primera pregunta que Pablo muestra es: ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? Pablo empieza su exhortación un poco molesto, serio, y no los llama a ellos hermanos, sino que les dice: ustedes Gálatas. Y no solo eso, ustedes Gálatas, y después les llama insensatos. Oiga, ¿cómo estaba Pablo? Podríamos decir molesto por lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Galacia. ¿Qué es un insensato? Podríamos pensar que una persona insensata es una persona que tal vez no sabe nada. Pero sabe, un insensato es una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. Es como una persona con miopía. Esa persona ve, pero no puede percibir con claridad los objetos que lo rodean. Los Gálatas, entonces, siendo insensatos, podían pensar, pero no podían percibir el evangelio verdadero, que es por medio de la fe. Por eso Pablo les dice: ¿quién os fascinó? O una traducción dice: ¿quién os hechizó? ¿Quién los hechizó? El ser fascinado quiere decir que han sido engañados o desviados del camino correcto. Han perdido lo que anteriormente creían o poseían. Pablo, en esta exhortación que hace por medio de 6 preguntas, después de esto pasa a algo un poquito más serio. Y entonces les dice en el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y cuando nosotros leemos esto, y tal vez hablarle a alguien del evangelio y hablarle de una condenación, parece que para muchos a veces es como un poco incómodo hablarles a alguien así de una condenación. A muchos solo les gusta escuchar acerca del amor y de la felicidad. Pero hermano, no debe ser incómodo decirle a una persona que si no cree en Jesucristo se va a ir al infierno, porque esa es la verdad. La gente se enoja y dice: ay, ustedes condenan a la gente. No, solamente estamos citando lo que dice la Escritura. Si no cree en Jesucristo, está en peligro de morir en su pecado y va a pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando creemos en Jesucristo sin las obras de la ley, entonces soy justificado, soy declarado justo. Entonces le pregunto, y ahí donde usted está, medite en esta pregunta:
¿Estamos confiando en la obra redentora de Cristo? ¿O estamos todavía confiando en nuestras propias obras para ganar el favor de Cristo? Si muriéramos hoy día, ¿estaríamos seguros de que vamos para el cielo con Dios? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces le preguntaría, ¿por qué sí? ¿Por qué está seguro de que va para el cielo? Y muchos tal vez podrían decir, bueno, porque yo creo en Dios. Sí, pero es que eso es muy general, muy genérico. La respuesta correcta es, porque yo creo en Jesús, que Él murió por mis pecados y Él resucitó y nos da vida eterna. Porque hermano, hay una maldición para aquellos que dependen de la ley, pero también hay una maldición para aquellos que no cumplen la ley. Pero ¿y entonces? Otra pregunta, ¿debo guardar la ley? ¿Debo yo cumplir los mandamientos de Dios? Y aquí es donde a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque la ley exige una obediencia perfecta y completa. No mentirás. Ay, ayer dije una mentira. Maldito, dice la ley. Pero mañana voy a tratar de cumplir y de no mentir. Y entonces la ley dice, maldito también. Es una palabra fuerte, pero es una palabra bíblica. Por otro lado, ponga atención a esto. Si creemos en Jesucristo, ya no tenemos que preocuparnos por cumplir la ley para salvarnos, sino que ahora nos ocupamos en cumplir los mandamientos de Dios, pero por amor a Dios. Ya no los cumplo para que me puedan salvar. Ahora los cumplo porque ya soy salvo y por amor a Dios obedezco sus mandamientos. ¿Ve la diferencia? La ley condena porque nadie puede cumplirla. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, porque todos los que dependen, oiga bien, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo enfatiza que el confiar en las obras de la ley para ser salvos coloca a una persona bajo maldición. Esto se debe a que la ley exige una obediencia perfecta y completa. El ser humano, debido a ser un pecador, es incapaz de cumplir la ley. Entonces, la ley, en lugar de salvar, revela la incapacidad que nosotros tenemos de cumplirla, pero también revela la necesidad de un Salvador para nuestras vidas. Y alguien podría decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a ir al cielo. Yo voy a ir al cielo porque yo me porto bien. No digo groserías, yo voy a la iglesia, no tengo vicios, trato bien a mi esposa, a mis hijos, y nosotros nos podemos asombrar y decir, wow, esta persona es tremenda, puede ir al cielo. Pero otra persona podría decir, no, ¿sabe qué? Yo estoy condenado, yo peco, yo le fallo a Dios. Ahora, oiga bien, tanto el que dice que se porta bien, como el que dice que le falla a Dios, los dos son pecadores. Uno está bajo maldición porque depende de lo que hace, las obras de la ley, y el otro está bajo maldición porque no cumple los mandamientos de Dios. Los dos están bajo maldición. ¿Qué pasa con una persona que depende de la ley para salvarse y no cumple con la ley? ¿Qué pasa con esa persona que dice, bueno, sí, yo hago esto, yo hago otro, pero de repente falla en algo? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, esa persona empieza a hacer lo que decíamos la semana pasada, empieza a autojustificarse. Y entonces empieza a decir, ay, pero yo no le hice daño a nadie con esto que hice. No, pero es que la mentira que yo dije era una mentira y dicen una mentirita blanca.
ay, es que se me chispoteó, es que me equivoqué. No, eso que hice, no lo hice a propósito, fue una vez nada más, porque yo no soy así. Y entonces empieza a autojustificarse. Y tanto el que trata de cumplir como el que no la cumple están bajo maldición. Por eso Pablo les habla a los Gálatas que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo les dice a los Gálatas, ¿ustedes creen que estos judaizantes que vienen les dijeron la verdad de toda la ley? Y entonces Pablo cita Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Pero quiero que leamos el contexto de lo que Pablo cita para entender. Deuteronomio 27, versículo 13 al 26. Mire lo que dice. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Oiga bien. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es lo que está citando Pablo. Pero va más adelante, Deuteronomio 28, 15 al 20, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Es una maldición. Son pecados, hermano, lo que leímos son pecados horribles que nosotros leímos. Y nosotros muchas veces reducimos honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, eso no es gran cosa. Pero el texto dice, maldito. Maldito el que no cumpliere los estatutos que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la expectativa de Dios es la perfección. En Gálatas 3:10, Pablo está citando Deuteronomio para reafirmar que la ley misma dice que hay una maldición si no cumplimos la ley perfectamente. Y usted puede decir, pero ¿es toda la ley? ¿Es que será toda la ley? Pero si nada más es uno de los mandamientos que yo no puedo cumplir o que no puedo guardar. Bueno, mire lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
Oiga bien, aquellos que decimos, yo sí puedo guardar la ley, yo sí puedo cumplir, yo sí puedo agradar a Dios. Bueno, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero es que yo nunca he matado a alguien. Yo nunca he asesinado a nadie. Pero, ¿y qué hemos pensado a veces de alguien? ¿Qué hemos deseado en nuestro corazón a veces? Porque mire lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Todos entendemos de manera clara que una persona que mata a otro ser humano es un pecador. Ahora, preste atención a lo que sigue, versículo 22. Pero yo os digo, esto es Jesús hablando, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermano, entendamos lo que Jesús está diciendo. Si usted o yo nos enojamos contra alguno de nuestros hermanos, somos igual de culpables que un homicida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y después dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Santiago nos dice que si fallamos en un punto, somos culpables de toda la ley. Aunque nunca hayamos matado, pues somos culpables de ser homicida. Y aunque nunca hayamos adulterado, pues somos culpables de ser adúlteros. Y aunque nunca ha codiciado, es culpable de codicia, porque si tan solo hemos mentido, somos culpables de todo. Dios nos condena como si hubiéramos hecho todo eso. ¿Ve qué complicado es esto? Y muchas veces nosotros decimos, ay no, mire, ¿sabe qué? Hay que hablarle a los de afuera, a los borrachos, a los drogadictos, a todos esos que andan en prostitución y todo, a ellos hay que hablar del evangelio. Pero hermano, nosotros estamos en el mismo barco que ellos. Estamos en la misma condición. No tenemos que ser matones ni hechiceros. Con el hecho de que hayamos mentido, estamos condenados y un día podríamos ser lanzados al lago de fuego. Porque la ley exige obediencia perfecta. Y la verdad es que ningún ser humano puede cumplirla perfectamente. Y aunque digamos, yo desde hoy, desde el día de hoy, yo prometo el resto de mi vida ya no volver a pecar. Hay otros que van al extremo y dicen, mire, yo voy a vivir mi vida y al final, cuando ya me vaya a morir, entonces ahí me arrepiento. Y ya. Hermano, ¿qué tan seguros estamos de eso? ¿Qué tan seguros? Hace unos días atrás recibimos una triste noticia, hermano, de una persona que nosotros conocíamos, que durante toda su niñez y su adolescencia estuvo en la iglesia, pero en un momento dado decidió darle la espalda a Dios y a todo eso. Y hace unas semanas atrás en un restaurante llegaron, hermano, y lo mataron, le dieron un tiro en la cabeza. Tuvo el tiempo de arrepentirse. El arrepentimiento bíblico es cambiar de parecer. Es aceptar, hermano, de que somos pecadores y no depender de las obras de la ley, sino de la bondad de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. La pregunta que tendríamos entonces es, ¿para qué sirve la ley entonces? Si la ley no salva, si no justifica, si nadie la puede cumplir, si nadie se salva portándose bien, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. Pues la palabra nos responde. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces,
¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. En otras palabras, la ley se dio para que usted y yo pudiéramos saber que somos pecadores. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ponga atención a esta última frase, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley revela como un espejo, así como cuando usted se mira todas las mañanas en un espejo y se mira qué tan bonito que es. Bueno, la ley es como un espejo que revela en nosotros el pecado. Por eso Pablo decía, yo no sabía que era pecado si no fuera por la ley. ¿No se ha dado cuenta usted que en cuanto más lee la Biblia, más nos damos cuenta lo que es pecado? El pecado es transgresión de la ley. Cuando Dios da un mandamiento y leemos ese mandamiento y meditamos en eso, muchas veces decimos, pues yo la verdad no estoy haciendo eso. Y si no estoy haciendo eso, entonces estoy pecando. Y nosotros hablamos de pecado muchas veces y decimos, bueno, pero pecado es robar, pecado es matar, pecado es adulterar. Y siempre nos vamos a los extremos. Eso es pecado. Pero, ¿y qué del chisme? Dice la Biblia, no andarán chismeando, dice la Biblia. ¿De veras dice eso? Sí. Léalo, Levítico capítulo 19, versículo 16, ahí dice. Pecado es también no orar. Cuando no oramos, estamos mostrando autosuficiencia, soberbia. Y la soberbia es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Pero eso no lo hablamos. Porque siempre nos vamos a las cosas extremas. Pero cuanto más leemos la Biblia, más empezamos a darnos cuenta y a decir, wow, yo no estoy honrando a mis padres, no estoy respetando a mi esposo, no estoy cuidando a mi esposa como el vaso más frágil, le hablo muy grosero. Todo eso es quebrantar la ley de Dios. Punto número 2. El Evangelio y la fe en Cristo es el único camino para ser justificado. Este es el mensaje maravilloso de la Biblia, que ahora me doy cuenta de que no puedo salvarme yo mismo. Entonces necesito que Jesús me salve. Hay una maldición para aquella persona que no puede cumplir la ley y hay una maldición para aquella persona que depende de la ley. Creo que todos hemos escuchado esta frase. Tú tienes que cuidar tu salvación. Pero ¿sabe que eso no está en la Biblia? ¿Cómo? No, eso no está en la Biblia. Pero Hebreos dice que si descuidamos una salvación tan grande, pero descuidar no significa que la tenía y se le fue. Significa que la desatendió, que no la tomó cuando le presentaron la salvación. Como aquel joven rico cuando se presentó delante de Jesús y Cristo le presentó la salvación. ¿Y qué hizo el joven rico? La despreció, la rechazó. Entonces él descuidó, no la aceptó, no la recibió. Eso es descuidar la salvación. La Biblia sí me manda a ocuparme con temor y temblor. Pero eso es otra cosa. O en otro momento hablaremos de eso. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está citando al libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice,
he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en este versículo que Pablo está citando es para mostrar que incluso en el Antiguo Testamento la fe era el camino de justicia. O sea que no hay dos mensajes, el Antiguo Testamento por las obras y el Nuevo por la fe. Nunca fue así. Podemos ver a través de todas las escrituras que siempre es por fe. Y ese es el propósito de Gálatas. La justificación no proviene de las obras. Pablo deja en claro que la justificación no se obtiene a través de las obras de la ley. No se basa en lo que hacemos, sino en la fe de lo que Cristo hizo por nosotros. La justificación no viene de las obras o no proviene de las obras. Una persona tal vez que está recién conociendo a Cristo, está nueva, puede estar pensando entonces, ¿para qué guardar la ley? ¿Para qué portarme bien? ¿Para qué hacer cosas buenas? Bueno, la misma Biblia nos enseña que nosotros, que ahora que creemos en Cristo, tenemos que caminar por fe. Tenemos que caminar en esta nueva vida de obediencia. Pero ahora que el Señor me ha salvado, tengo una motivación para hacerlo y es el amor a Cristo o el amor de Cristo. Y ese gran amor que me ha sido derramado sobre cada uno de nosotros es para que usted y yo ahora respondamos en amor al Señor, obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué obedecemos? Porque ahora amo a mi Dios. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él dio a su Hijo por nosotros. Hermano, ¿qué más grande amor que Cristo murió por nosotros? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el impío, por el pecador, por el malvado. Y la gente muchas veces dice, a mí Dios no me quiere. Es que mi pecado es muy grande. Dice la palabra, cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué amor tan grande el de Cristo para nosotros. Dice la Biblia que nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Ahora le pertenecemos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Recordemos qué significa ser justificado, declarado justo. Una persona que ha sido perdonada y librada de la condenación, eso es justificado. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero es que usted tiene que cuidar su salvación, pero es que yo no puedo cuidar mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo por mí? Él no me mandó a cuidar, Él me declaró a mí justo, como que si yo nunca hubiera pecado. No es necesario tampoco un purgatorio para ser purgado y ser purificado. Él ya me limpió completamente. La Biblia nos enseña que no tenemos que ir a ser purgados, porque somos limpiados cuando somos justificados por Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiamos en su palabra y en la obra de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, eso nos declara justos y nos da su justicia. Pero entonces,
¿qué pasa con el pecado que hemos cometido? ¿Qué pasa con eso? Porque ese pecado tiene que ser castigado. O sea, nada más es que le pido perdón a Dios y Él me perdona. ¿Y qué pasó con el pecado? Pues hay un castigo para ese pecado. Supongamos que una persona, un criminal, alguien que mató a un ser querido, esta persona va a la cárcel, está esperando que se haga justicia y va a recibir justicia por lo que pasó. Pero de repente viene el gobernador y le extiende un perdón y sale libre. Aquel hombre recibe un documento, un certificado que dice: soy libre, no hay ni una marca, nada que pueda manifestar que he cometido un grave delito. A eso se le llama indulto, es un perdón. Se olvidó todo. Pero eso no es lo que pasa con los pecadores, con cada uno de nosotros. Porque el pecado tiene que ser castigado, tiene que ser tratado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa maldición que está sobre nosotros cuando dependemos de la ley o cuando no podemos cumplir con la ley? ¿Qué pasa con esa maldición? Porque debe de ser castigada. Bueno, punto número 3. Cristo nos liberó al cargar nuestra maldición. Estamos bajo maldición, pero la maldición tiene que ser llevada por alguien. Y en el caso, en la Biblia, vemos que Cristo nos liberó al cargar nuestra maldición. O sea, que Él llevó la maldición de nosotros sobre su propio cuerpo. Y eso nos lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley en su perfección condena a todo aquel que no la cumple completamente. Sin embargo, Cristo tomó esa condena y Él se hizo esa maldición en nuestro lugar al morir en la cruz. Y al cargar ahora nuestra maldición, entonces nos redime y nos libera completamente de la maldición de la ley. Cristo tomó nuestra maldición. Y ahí, al estar colgado en la cruz, entonces Él fue hecho maldición, no porque Él haya pecado, sino por el hecho de que lo forzaron a ser colgado. Y Él ahí estaba llevando nuestra maldición. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuche bien esto, hermano. Aunque Cristo murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados en la cruz, pero la salvación sería incompleta sin la resurrección de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos muertos aún en delitos y en pecados y estuviéramos condenados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos estos pasajes nos explican que fue en la cruz donde Cristo pagó por nuestros pecados. Ahí Él pagó la maldición que estaba sobre nosotros. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su sacrificio nos redimió completamente. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿Pero en dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Cristo no solo pagó nuestra deuda, sino que también abrió el camino para que vivamos una vida nueva, siendo justificados por Él. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la redención y el perdón vienen únicamente a través de la sangre de Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa? Que terminó su obra redentora, terminó todo lo que tenía que hacer cumpliéndolo en la cruz. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta ofrenda habla del sacrificio que Él se entregó. Termino con esto. La fe en Cristo nos da la bendición del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición es para todos los que creen, judíos, no judíos. Pablo está defendiendo una postura bíblica en contra de los judaizantes y aquí enfatiza que esta salvación a través de la fe, a través de Abraham, vino también a los gentiles, vino a los gálatas por medio de la fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El Espíritu Santo es la promesa cumplida. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que fue confirmada a través de Cristo. El Espíritu Santo no solo nos sella como hijos, sino que también nos da garantía. Yo sé que soy salvo, porque su Espíritu, el Espíritu Santo, le dice a mi espíritu de que soy su hijo y de que soy salvo, pero me lo dice a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa herencia está hablando de la resurrección, el día de la redención. Hermano, cuando muramos o el Señor venga, seremos transformados o resucitados y vamos a recibir la herencia, la redención del cuerpo. Nuestro cuerpo se va a conformar y ser como el de Cristo, un cuerpo glorificado. Los que se aferran a la ley, no pudiendo cumplirla perfectamente, están bajo maldición. Si mueren sin Cristo, irá a una condenación eterna. Sin embargo, lo único que una persona tiene que hacer para ser salvo es solamente creer en Cristo. Eso es todo, poner su fe en Jesucristo. Pablo le decía a los romanos, esta palabra está cerca de ti y en tu boca, citando Deuteronomio, diciendo, no está tan alto, no es algo imposible, es tan sencillo como confesar con tu boca que Cristo es tu Señor. Cuando una persona entonces recibe a Cristo, la fe le quita la maldición y le da la promesa del Espíritu Santo. Hermano, qué tremenda bendición. Tanto el legalismo como el libertinaje son destructivos para el Evangelio. La ley nos conduce al Evangelio y el Evangelio nos libera para obedecer la ley.
La ley nos conduce al Evangelio porque la ley nos muestra que somos pecadores. Y al entender que somos pecadores, corro a Cristo para el perdón de mis pecados. Pero ahora que estoy en Cristo, ahora obedezco la ley, pero ya no para que me salve, sino que ahora la obedezco porque amo a Cristo. Y porque amo a Cristo, ese amor me hace obedecer la ley. Darnos cuenta de todo lo que Dios espera de nosotros, hermanos, nos debería llevar en desesperación a Cristo. Porque la ley exige obediencia perfecta y completa. No es uno nada más, no son dos, es toda la ley. Pero una vez unidos a Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a deleitarnos en la ley de Dios y nos da el poder para obedecer sus mandamientos por amor a Cristo. Amén. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, que esta palabra pueda, Señor, ser sembrada en nuestros corazones.